Que el Señor les bendiga en este día, queridos hermanos, queridos amigos. Doy gracias al Señor una vez más por estar en este lugar para predicar su bendita palabra. Este día voy a estar predicando en el libro de Nahum. Vamos a estar observando la historia de lo que sucedió en aquellos años cuando Dios, por medio del profeta Jonás, había dado un tremendo avivamiento a la ciudad de Nínive, pero ahora vemos el castigo para esta ciudad. El precio que paga el pueblo cuando es desobediente o el precio que el hombre paga por dejar las cosas de Dios. Así es que, queridos amigos, vamos a entrar a la palabra. Vengan conmigo, el libro de Nahum, capítulo 3 y su versículo 5. Vamos a estar dándole lectura, vamos a estar estudiando acerca qué es lo que sucedió en esta gran ciudad después de varios años que habían pasado. Vamos a estarle dándole lectura. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice capítulo 3, su versículo 5. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza, dice Dios. Querido hermano, mi querido amigo, cuando Dios da una advertencia, quiero estar predicando este día bajo el tema, te lo advertí. Ese es el tema que tengo para esta predicación, es el tema que escogí para poder darle lectura y poder darle seguimiento a este estudio que es con una continuación del libro de Jonás. Vamos a estar observando lo que Dios hizo en aquellos tiempos. Muchas veces, queridos hermanos, el hombre cuando ve que pasan las cosas, quizás se le advierte que Dios puede traer castigo para el ser humano, pero mientras no pasa nada, el hombre no se preocupa ni se aflige. El hombre sigue haciendo las cosas conforme a su voluntad. Dios había advertido, queridos hermanos, a esta gran ciudad. Dios, por medio del profeta Jonás, había dado un tremendo avivamiento en aquellos tiempos. Quiero decirles que gracias a ese avivamiento, gracias a esas palabras que Dios le dio al profeta en aquellos tiempos a Jonás, queridos hermanos, queridos amigos, se tardó el juicio de Dios para esa gran nación. El gran avivamiento, queridos hermanos, que Jonás había traído, demoró el juicio de Dios sobre aquella gran nación. Queridos hermanos, mis queridos amigos, sabemos perfectamente que cuando Dios ha puesto la mano en cierto pueblo, en cierta ciudad, cierto país, o en cierto hombre, o sea mujer, cuando Dios ha puesto la mano y le ha hecho un llamado, quiero decirle que el hombre no se puede negar a Dios. Esta gran nación había mirado la presencia de Dios, había mirado cómo Dios los había salvado del pecado, cómo Dios los había librado de la muerte. Mas, sin embargo, venían tiempos que serían difíciles para ellos. Podemos darnos cuenta, queridos hermanos, que después de años que habían pasado, 150 años habían pasado, un nuevo rey, una nueva generación, que ya no se acordaban ni le ponían importancia a lo que había sucedido en aquellos tiempos. Ahora Nínive, en estos tiempos, en esta nueva generación, ahora es más pecadora. Ahora ellos, quiero decirles que es una nación más perversa. Ahora ellos se han corrompido, ahora se han vuelto más asesinos, más criminales, más pecadores y han multiplicado sus cosas. A pesar que es una nación que ha crecido, es una nación que era rica en aquellos tiempos, sus fundamentos eran buenos, mas sin embargo habían pensado, Dios se ha olvidado ya de nosotros, no pasará nada. Puedo recordarme, queridos hermanos, que en algunas ocasiones, muchas veces, cuando nosotros le hacemos la invitación a cierto amigo y le decimos que es el momento para que se acerque a Dios,
Mas sin embargo, mirando sus bienes, mirando que está lleno de salud, mirando que no le falta nada, dice, no necesito yo acercarme a Dios. No necesito yo cambiar de donde estoy para poder estar bien. Muchas veces, queridos hermanos, quizás sea verdad que usted no necesita cambiarse de un lugar a otro. Pero si donde está en un mal camino, donde no está siguiendo la presencia de Dios y anda en malos pasos, querido hermano, querido amigo, usted tarde o temprano tendrá problema. Esta nación por 150 años, después de que Jonás, por medio de Jonás, esta nación, Dios los había perdonado. Mas sin embargo, se habían olvidado de lo que había sucedido. Y seguimos leyendo la porción de lo que dice aquí en la Biblia, capítulo 3, y su versículo 6, queridos hermanos, vamos a estarlo leyendo. Y dice así, y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti, y dirán, Nínive es asolada. Querido hermano, Dios estaba advirtiendo que en realidad Dios no estaba dispuesto a darles una oportunidad más. Quiero decirle que muchas veces Dios no pega 2 veces, pero cuando pega es seguro que va a hacer daño. Esta gran ciudad se vio olvidado, queridos hermanos. Hoy en día hay hombres que se han olvidado totalmente que un día Dios hizo un milagro en su vida, que un día Dios lo rescató de los momentos más difíciles de su vida, que un día Dios quizás le regresó a sus hijos, a su esposa, y ahora están bien, se ha olvidado de eso. Quizás un día hizo una promesa a Dios y ahora se ha olvidado. Querido hermano, querido amigo, Dios no se olvida de nada. Si tú has hecho una promesa a Dios, si tú has prometido al Señor que un día le buscarás, creo que es el momento que tú lo hagas. No dejes que pase lo que pasó en esta gran ciudad, que después de 150 años se habían apartado totalmente de Dios y no se acordaban de aquel gran avivamiento que había sucedido 150 años atrás, y ellos se habían arrepentido de su pecado y Dios los había perdonado. Mas sin embargo, hoy esta nueva generación es más pecadora todavía. Quiero decirle que Dios levanta a este varón, Nahum, un profeta del pueblo, un profeta que quizás no se expresa muy bien. Muchas veces se ha escuchado en los teólogos que conocen bastante de la palabra, que han estudiado realmente las escrituras, que era un profeta que no era quizás muy agradable con su forma de predicar. Quizás no podía ganarse a la gente con buenas maneras, pero Dios lo había llamado, queridos hermanos, nada más y nada menos para declarar juicio a la ciudad de Nínive. Nos damos cuenta que este varón, ¿quién era este hombre? Quiero decirle que, dice la palabra del Señor, nos enseña que había nacido en un pueblo llamado Elco, en una isla cerca de la ciudad de Judea, de la ciudad de Judá. O sea, un hombre conocido del pueblo, de la ciudad. Dios lo había llamado. Pero esta vez, no para llevar un tremendo mensaje de avivamiento como Dios le había dicho a Jonás, sino que esta vez era para anunciar juicio para ellos. Esta vez Dios no estaba dispuesto a perdonarlos. Dios no estaba dispuesto a seguir su juego. Querido amigo, Dios no va a seguir tu juego. Dios está esperando que un día tú cambies de parecer, que cambies de idea y reconozca que el dador de la vida está allí para hacerte bien. Pero es necesario que le empieces a buscar. La palabra del Señor lo dice más adelante en el capítulo 13. He aquí, tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par, y tus enemigos juegos consumirá tus cerrojos, dice el Señor.
Advertencia de más Dios les había dado. En aquellos tiempos, queridos hermanos, podemos recordar que cuando el rey de aquellos tiempos, cuando predicaba Jonás, al escuchar la palabra que había llevado, dice que él pidió que todo el pueblo se pusiera en oración y oraran a Dios y pidieran perdón. Quizás Dios, dice, los perdonara. Quizás Dios los perdone. Mas, sin embargo, en esta ocasión, queridos hermanos, queridos amigos, nadie dio un gesto de voluntad. Nadie hizo lo bueno, sino que cada día se corrompían más en el pecado. Asesinos, pueblos que habían derrotado otros reinos que eran poderosos. Mas, sin embargo, Nínive tenía el poder para poder derrotar a cualquier pueblo en aquellos tiempos. Por eso se sentían grandes y poderosos. Era una nación que había prosperado, tenían dinero, eran muy ricos, pero también se multiplicaban en el pecado. Las cosas que a Dios no le agradan, querido hermano, querido amigo. Ahora vemos esta gran ciudad que se prepara para el final. ¿Qué pasaría, querido hermano, querido amigo, si un varón de Dios venga y te traiga palabra de Dios y te diga, prepárate para el final, ha llegado tu tiempo? Yo no sé, no puedo imaginarme cuál sería tu respuesta. Pero quiero decirte, querido hermano, que esta nación no dio señales de arrepentimiento, no dio señales de volver a los caminos de Dios o de pedir perdón, sino que seguían creyendo en sus cosas, en sus pecados, multiplicándose en las cosas que a ellos les daba gusto. Mas, sin embargo, vemos, querido hermano, que después de que este varón, este profeta que había llevado juicio, había predicado en esas ciudades, dice que mientras aquellos pueblos, aquella gran ciudad, se fortalecía esperando cualquier momento, era una ciudad muy arada. Dice que sus muros era un muro tan grande y fortalecido que podían caber varios carros a la par. Era un muro quizás bastante alto, 100 pies de alto. Mas, sin embargo, arriba de los muros dice que todavía habían levantado 200 torres. Yo puedo imaginarme, queridos hermanos, que estas 200 torres que estaban levantadas sobre los muros podían haber sido quizás oficinas especiales para los guardias, para los militares que vigilaban la ciudad día y noche. Mas, sin embargo, dijo el Señor, si a las estrellas como águila te remontares y allí pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová de los ejércitos. El hombre, querido hermano, querido amigo, por más que el hombre intente huir de la presencia de Dios, no podrá jamás. Esta ciudad amurallada, primeramente después de que el varón había mandado, había predicado y había declarado juicio para esta gran nación, Nínive se lleva la primer sorpresa. Aquel tremendo río Tigris que pasaba por ese lugar, dice que se llevó parte del muro, aquel muro que era grandísimo, que era totalmente invencible, que nadie lo podía derribar, mucho menos cruzar por encima de él. Mas, sin embargo, dice que cuando hubo una tremenda lava, dice tremendas lluvias que cayeron, este río creció tanto y su fuerza fue tanto que arrancó parte del muro, dejando abiertas las puertas de la ciudad, donde más tarde, dice el Señor, que comenzó a entrar el ejército de Babilonia, el cual destruyó la ciudad. Aquellos hombres no pudieron hacer nada. Dios los había entregado en manos de sus enemigos. Después de tantos años, después de tanto tiempo que habían gozado, que habían disfrutado de todos los bienes que ellos tenían, ahora estaban en lamentación, ahora estaban sufriendo. Vamos a leer lo que dice en el libro de la palabra de Dios los enseña, querido hermano. Vamos a leer una porción, lo que lo dice en el libro de, gloria al Señor, Oseas capítulo 7 y su versículo 13. Vamos a estar mirando qué es lo que habla aquí. Y dice así, ay de ellos, porque se apartaron de mí,
Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron, y yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí, dice el Señor. Querido hermano, mi querido amigo, cuando el pueblo, cuando el hombre, cuando la nación totalmente ha pecado y no se arrepiente y no da marcha atrás, ni siquiera señales de pedir perdón, quiero decirle, querido hermano, que la ira de Dios está a punto de llegar a cualquier lugar, a cualquier casa, a cualquier familia. Pero si usted se acerca al Señor, si usted empieza a creerle a Dios, Dios puede cambiar todo. Dios puede arrepentirse, querido hermano, de la ira, del pecado que tiene para esa familia o para usted. Dios puede arrepentirse porque Él tiene un corazón bueno y es justo, es tardo para hacer el mal, pero es grande en misericordia. Dios, querido hermano, había perdonado a tantas gentes, a tantos hombres que habían caminado sin Dios. Sin embargo, Dios les da la oportunidad a cada uno de ellos. Esta ciudad ya había tenido una oportunidad. Ahora el Señor dice, te lo advertí. No habrá otra oportunidad, queridos hermanos, para aquel que se arrepiente, para aquel que no busca de Dios, para aquel que conociendo la palabra de Dios no se acerca, sino que sigue por caminos equivocados. Solamente se prepara para hacer el bien, para gozarse en los deleites del mundo, para hacer seguir las cosas que son vanidad en este mundo. Sin embargo, cuando se le habla del Señor, querido hermano, huyen. No quieren buscar de Dios, no quieren escuchar la palabra de Dios. Te avergüenzas de mi palabra, dice Jehová de los ejércitos. Querido hermano, mi querido amigo, tenemos un tremendo ejemplo. La palabra de Dios nos está enseñando claramente que cuando el hombre es obediente, que cuando el hombre se acerca a Dios, Dios puede perdonar tus pecados. Él muy claramente te lo dice, que Él perdona tus pecados. El libro de Zacarías, querido hermano, vamos a darle otra porción, lo que dice aquí, el libro de Zacarías, capítulo 14, y su versículo 1, he aquí, el día de Jehová viene, en medio de ti serán repartidos tus bienes, dice el Señor. En medio de ti serán repartidos tus bienes. O sea que, ¿de qué le sirve al hombre vivir trabajando para seguir almacenando quizás dinero y nunca busca a Dios, nunca se acerca a Dios? El hombre, querido hermano, cuando muere no se lleva nada. La palabra del Señor dice que tenemos que buscar tesoros, pero allá en el cielo, donde el orín y la polilla no corrompen, ni el ladrón mina. Sin embargo, todo aquel que busca todas esas cosas aquí terrenal es en vano, porque todo quedará. Ningún hombre millonario, querido hermano, podrá llevarse sus millones de dólares para disfrutarlos allá donde vaya. Ningún hombre, nadie. Lo que tienes aquí en la tierra, lo que Dios te ha dado, disfrútalo. Pero disfrútalo bien en las cosas de Dios. No como el hombre que se aparta de los caminos del Señor y sigue creyendo que esa es su vida, que eso es lo mejor que puede hacer y en los deleites del mundo disfruta. Tarde o temprano, querido hermano, llegará tu día. Tarde o temprano el Señor levantará su mano y dirá, hasta aquí vas a llegar. Porque el Señor nos da la oportunidad a cada uno de nosotros. Todo aquel, querido hermano, que se arrepiente de hacer el mal y necesite conocer más de Dios, tiene que acercarse a Él. Tiene que buscar su presencia. De otra manera, el ser humano, querido hermano, está perdido. El ser humano está perdido en este mundo. Sin Dios no somos nada. La palabra del Señor dice que cuando Jesucristo vino, Él vino para enseñarlos. Que todo aquel que le buscara, que le siguiera, tendría un buen galardón, una buena paga. El Señor dice al obrero, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré.
¿Cuántos, querido hermano, querido amigo, hoy en día que quizás necesitan conocer de la presencia de Dios, pero por el orgullo, por la vanidad, por la fortaleza que tienen en su corazón, aquel orgullo no los deja acercarse a Dios? Puedo decirte, querido amigo, querido hermano, que todas esas cosas aquí se quedarán. Nada lo llevaremos cuando partamos de este lugar. Todo aquel hombre que se aparta de Dios, que no lo reconoce a Jesucristo como su Salvador, que aún lo sigue negando, a pesar de que conocemos la historia del Señor Jesucristo, que dio la vida por usted y por mí, que vino y murió en la cruz del Calvario, por amor a usted y a mí, querido amigo. Mas, sin embargo, el ser humano no quiere reconocer. El ser humano, querido hermano, no sigue obedeciendo a Dios. Los ángeles, queridos hermanos, aún siendo ángeles que tienen ellos, queridos hermanos, quizás ellos tienen más poder que el hombre, que el ser humano, porque Dios así los hizo. Pero ellos no se atreven a maldecir, a usar esas palabras de maldición. Mas, sin embargo, el hombre, querido hermano, nosotros como seres humanos tenemos esas mismas palabras que usamos, podemos bendecir y maldecir y no los tentamos el alma para hacerlo. No sabemos lo que estamos haciendo. Jesús le dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es lo que hace el ser humano en estos tiempos. No sabe lo que hace. Pero para eso estamos aquí, querido hermano, para predicar la palabra de Dios y enseñarle que el momento ha llegado, que usted haga un cambio en su vida. Este es el momento que usted se arrepienta y deje las cosas del mundo y empiece a buscar de Dios. No se equivoque, Dios no puede ser burlado. El momento ha llegado de que nosotros podemos seguir su palabra. Este es el momento, queridos hermanos. Este es el momento en que el hombre puede buscar de Dios, acercarse a la presencia del Señor. Vamos a leer lo que dice en el Joel capítulo 1 y su versículo 8. Y dice así esta palabra. Gloria al Señor. Capítulo 1 y su versículo 8. Gloria al Señor. Llora tú como joven, vestida de cilicio, por el marido de su juventud. Si podemos entender esto, si podemos reconocer esto, Dios advierte de cualquier manera. Dios los está enseñando que nosotros tenemos que empezar a creer en Él. El momento, querido hermano, queridos amigos, es hoy que puedas hacer un cambio en tu vida. ¿Quieres entregar tu corazón al Señor? Ora conmigo esta tarde, te invito a que lo hagas. Repite y di, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. He caminado sin ti y no he encontrado ninguna fortaleza, pero reconozco que eres el dador de la vida. Perdóname y escribe mi nombre en el libro de la vida para tener derecho a esta salvación cuando tú vengas. Quiero ser libre, quiero ser parte de tu pueblo. Querido hermano, querido amigo, aunque la oración sea corta y sencilla, si la haces de corazón, Dios ha escuchado tu oración y ha escrito tu nombre en el libro de la vida. Pero es necesario que lo hagas de corazón, es necesario que lo confieses. Tienes que confesarlo delante de los hombres, querido hermano. Cuando tú reconozcas a Jesús como tu Salvador, tienes que hacerlo. Tú tienes que tener testigo. Un día Dios lo llamará a cuenta. Y si no tenemos testigos, queridos hermanos, en balde trabajaremos. Busquemos a Dios hoy, mientras pueda ser hallado. Quizás mañana sea demasiado tarde. Queridos hermanos, esto ha sido todo por hoy. Que el Señor me los bendiga y los vemos en la próxima predicación.